llamativo de esto es que como columnista tiene una opinión diferente a la que tuvo como integrante del Tribunal Electoral, porque hubieron fuerzas políticas, entre ellos las que integramos mucho, que le habíamos solicitado formalmente a través de un escrito cuando llegó la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Le habíamos solicitado precisamente esto que él está ahora escribiendo en su columna del Nuevo Diario, diciéndole que era inconstitucional ir a votar la categoría de diputados proporcionales y departamentales sin la categoría de gobernadores, porque estaba esto en franca violación del artículo 185 de la Constitución Provincial, y el Tribunal Electoral nos respondió a las fuerzas políticas que habíamos presentado este escrito, concretamente a Juntos de Marcelo Arancibia, que no se podía pretender que la Corte ignorase el artículo 185 de la Constitución Provincial y que es una falta de respeto pretender decir que la Corte Suprema de Justicia no ha tenido en cuenta esta normativa y que por ende ha ordenado solamente la suspensión de la categoría de diputados proporcionales y diputados de gobernador, dejando en pie la de diputados provinciales y diputados departamentales, se manifestó por la constitucionalidad de esa resolución. Y ahora acá viene en su columna a sostener el fiscal de Estado, cosa que me parece bien lo que escribe en la columna, que es violatorio del artículo 185 de la Constitución Provincial, y por otro lado habla de una ignorancia política, en el sentido de que, bueno, se han visto los resultados. Hoy en día vamos a ir a una elección, los sanjuaninos, a elegir gobernador, cuando ya tenemos conformada la Cámara de Diputados, lo que condiciona claramente, desde el punto de vista político-electoral, condiciona la elección de gobernador y vicegobernador. O sea, me llama la atención y no deja de sorprenderme Cuatropani cuando tuvo la oportunidad como miembro del Tribunal Electoral de haber subsanado, yo lo califiqué esto como una aberración jurídica, Carlos. Usted recuerda que he sido duro al momento de analizar tanto la acción de Vallejos, la acción de Evolución Liberal, en cuanto solicitó la suspensión solamente la categoría de gobernador y vice violando la Constitución. He calificado de aberración jurídica también la cautelar de la Corte en cuanto dispuso solamente la suspensión de esa categoría, y también he calificado de aberración jurídica la decisión del Tribunal Electoral de no haber implementado esa cautelar de la Corte, teniendo en cuenta el artículo 185, que nos privó a los sanjuaninos de ir, como manda la Constitución de la provincia, a una elección, a elegir gobernador, vicegobernador, conjuntamente con la categoría de diputados proporcionales y diputados departamentales, como manda la Constitución. Ahora lo reconoce Cuatropani. Si le atribuye eso a un error, a una falta de conocimiento político, no sé cómo leía usted ahí, pero digo, si él dice eso mismo lo comete el Tribunal Electoral. Pero por supuesto. Tenía a mano sobre la base del pedido de ustedes. Pero por supuesto, no deja de sorprenderme porque ni siquiera él tuvo una opinión contraria como miembro del Tribunal Electoral cuando se le hizo este planteo. Nos sacó de taquito la presentación diciendo que lo que había resuelto la Corte debía ser respetado de esa forma y de esa manera, cuando lo que le solicitábamos nosotros desde Juntos era que respete la cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero suspenda la categoría de diputados proporcionales y diputado departamental, precisamente porque esa cautelar, al ordenar la suspensión de la categoría de gobernador, llevaba implícito, respetando nuestra Constitución, la suspensión de las otras dos categorías, a lo cual el Tribunal Electoral se negó, incluyendo Cuatropani. Él no marcó una disidencia en la resolución. De manera uniforme, los tres miembros del Tribunal Electoral mandaron a, implementar la cautelar de la Corte de esta forma, violando la Constitución de la provincia de San Juan. Es más, hace referencia en esta columna que esto puede tener consecuencias jurídicas, es decir, haciendo referencia a la posibilidad de que estas elecciones sean tachadas de nulidad también. O sea, es grave los conceptos vertidos y es grave que un miembro del Tribunal Electoral que haya tenido la oportunidad de evitar una palmaria violación a nuestra Constitución provincial no lo haya hecho. Claro, está planteándose un mea culpa porque todo el mundo sabe que él es miembro del Tribunal Electoral, es responsable. Además, si se hubiera votado una cosa así y hubiera perdido 2-1, era correcto, pero ya tenía su voto claro a favor de lo que dice para quedar bien con Bataller. Mire lo que dice esta columna.
La cuestión se agrava cuando esto lo dice Cuatropani, cuando la Suprema Corte justifica su fallo diciendo que es lo que se les pidió. En verdad, inaudita explicación. Claro, porque la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo se excusa? Diciendo, yo despaché la cautelar en la medida de lo que a mí me pidieron. Claro. Y así se lo notifiqué al Tribunal Electoral. Bueno, pero ahí es donde el Tribunal Electoral es donde debe tomar esa cautelar y consensuarla, armonizarla con la Constitución provincial. No, y aprovechar el pedido de ustedes. Por supuesto, que aparte se lo pedimos nosotros, porque cuando el Tribunal Electoral le llega la notificación de la cautelar, ordena la suspensión solamente en la categoría de gobernador y vice, desconociendo el artículo 185 de la Constitución provincial. Y ante ello, el espacio de juntos, que yo también integro, le presentamos un escrito al Tribunal Electoral solicitando que ordenase también la suspensión de la categoría de diputado, y se nos negó. Y ahora dice claramente acá, fíjese en su columna, sé que algunos de buena fe pretendían que el tribunal suspendiera las demás categorías, cosa que escapaba absolutamente a sus potestades. No escapa a la potestad. Precisamente el Tribunal Electoral es el que debe hacer respetar la Constitución de la provincia en un acto eleccionario. Acá se ha violado la Constitución de la provincia de San Juan, y dice en el punto 5 de esta columna, en lo personal me hubiera gustado poder hacerlo, pues no solo se hubiese evitado lo que pasó, sino que se evitaría el desquicio jurídico y político que se avecina. ¿Cuál es el desquicio jurídico y político que se avecina? Estamos hablando de la posibilidad de pedir las nulidades de las elecciones en las categorías de diputados que se han llevado adelante violando la Constitución. Nada menos que un representante del Tribunal Electoral. Nada menos que un representante. representante. Si cualquier otro podría haber dicho eso, pero no Cuatropani. Para mí es una columna berreta, perdóneme, ¿no? Con todo respeto lo digo eso. Porque el contenido de eso no tiene nada que ver con él. Es como si hubiera escrito otro. Por eso es como si Cuatropani columnista no tiene nada que ver con Cuatropani miembro del Tribunal Electoral, sí, porque en definitiva es una columna en donde pretende decir que el Tribunal Electoral está atado de pie y de mano, cuando el Tribunal Electoral, yo quiero recordarle a usted, Carlos, y a la audiencia, que usted me lo preguntó el otro día, el Tribunal Electoral es un órgano constitucional, es decir, está previsto y creado por la Constitución de la provincia de San Juan como el único órgano jurisdiccional en toda la provincia de San Juan y que tiene competencia sobre materia electoral. Es decir, por encima del Tribunal Electoral en la provincia de San Juan no hay absolutamente nadie, a tal punto que hay una discusión sobre si puede intervenir la Corte de Justicia frente a fallos del Tribunal Electoral o si directamente hay que ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí hay una nebulosa, pero en definitiva lo que mandó la Corte, que es la cautelar suspendiendo la categoría de gobernador y vicegobernador, perfectamente se podría haber complementado con la decisión del Tribunal Electoral cuando recibe la notificación de la cautelar, diciendo, como la Corte ordena la suspensión de la elección para la categoría gobernador y vicegobernador, por aplicación del artículo 185 de la Constitución provincial, también se suspende el llamado a las elecciones para la categoría diputados proporcionales y diputados departamentales, porque así lo manda la Constitución de la provincia de San Juan. La Corte Suprema de Justicia de la Nación jamás puede ordenar que un tribunal inferior viole la Constitución, y no lo ha ordenado. La Corte ha dicho, miren, yo he despachado lo que me ha pedido, me han pedido que se suspenda solamente esa categoría. Ahora, el órgano máximo que debe armonizar esta cautelar con la Constitución provincial en la provincia de San Juan es el Tribunal Electoral, y no lo hizo, y Cuatropani tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo, y hoy está reconociendo que esto es una aberración jurídica, como yo lo he calificado en estos micrófonos también. No, y además dice que puede haber un juicio político. Sí, puede haber una consecuencia que se avecina. Mira lo que ha dicho, evitando lo que pasó, sino que también se evitaría el desquicio jurídico y político que se avecina. Pero las fuerzas políticas, ¿qué están haciendo ante esto? No están haciendo absolutamente nada. Yo, como le dije, Carlos, en otra oportunidad, me llama la atención que la oposición haya avalado ir a elecciones violando la Constitución, ¿sí? Hayan festejado triunfos electorales violando la Constitución. Yo creo que está gravemente resentido el sistema institucional en la provincia de San Juan, porque lamentablemente nadie ha contribuido a hacer las cosas como corresponde. Claro, y se dan hechos en departamentos
usted sabe lo que ha pasado en Chimba, Sí. usted sabe lo que ha pasado en Rawson, se sabe qué es lo que pasó, por ejemplo, en Ancaco. En Ancaco ha sido terrible. Se vendían votos, esto lo tengo Documentado, hoy me lo está mostrando usted. Sí, sí, 3.000 pesos por voto. Y la aberración también de parte del que resultó intendente. Hay capturas que son tremendas de cosas que han sucedido en el departamento, en esta corrida que hubo en San Juan, acá en Angaco. Por ejemplo, la descalificación que hace el intendente electo Castro, José Castro, con respecto al gobernador Uñac, siendo que gracias a Uñac él participa. Y a los angaqueros. Y a los angaqueros. Fundamentalmente a los angaqueros. Porque los chats que se están por ahí viralizando hacen referencia a que habría tratado a sus propios vecinos de gente que no sabe ni leer ni escribir, que son unos ignorantes. Son ignorantes, le ha dicho. Así ignorantes. Y acá hay una crónica del diario Cuyo, anterior por supuesto, del año 2022, con relación a, en su condición de intendente, irá a juicio por el uso de bienes municipales en un predio privado. Esto precisamente un predio de Chimbas, ¿usted sabía? De Chimba, ¿no es cierto? Sí, es un predio, una propiedad que en apariencia tiene el intendente electo de Angaco en el departamento de Chimbas, y habría llevado máquinas, esa es la denuncia. Y así dijo José Carlos, quédate tranquilo que el gobernador se ha encargado de hacer dormir estas causas. ¿Cómo se siente usted como abogado? Me da vergüenza, me da impotencia, más que como abogado, como ciudadano, pero también me da impotencia que la gente, que la gente avale. Porque acá también está tan en crisis el sistema republicano y el sistema democrático que la gente avala. Mire, estamos hablando de la gran discusión a nivel nacional, Carlos. La gran discusión es cómo va a ser el futuro gobierno para terminar con este descalabro económico, que todos reconocen la causa de este descalabro económico en el gasto público y en el déficit fiscal. Todos están hablando de que el ajuste tiene que recaer sobre la clase política, hay que ir ahí a los cargos del Estado y a los cargos políticos que son innecesarios. Y en el departamento de Chimba, el actual intendente pasó de tener 35 funcionarios políticos a tener 83, Carlos. Estamos hablando más del 100%, y la gente ha votado ese despilfarro de recursos públicos. En el departamento de Angaco estamos viendo, el año pasado, en el año 2022, ha sido elevado a juicio quien ha resultado actualmente intendente en el departamento de Angaco, y la gente avala a una persona sospechada que tiene que rendirle cuentas a la justicia todavía, lo avala con una muy buena elección que hizo Castro, que eso hay que decirlo, hay que separar estas cuestiones electoralistas con esta otra cuestión. Entonces, esto nos está hablando de una descomposición social, en donde la gente pide un ajuste a la clase política, pero vota a los que no ajustan a la política. La gente habla en apariencia de transparencia, pero termina votando a los que no son transparentes. En el departamento de Chimba, no olvidemos que las cuentas de ese municipio han sido observadas por el Tribunal de Cuentas, independientemente de las múltiples denuncias de particulares, entre ellas algunas que nosotros hemos puesto en conocimiento, pero a la gente parece no importarle o no poner en valor estas cuestiones. Entonces, por eso hay un divorcio por ahí entre los que analizamos política y lo que verdaderamente la gente quiere, ¿sí? Porque ¿por qué todavía el kirchnerismo tiene una esperanza de retener el poder a nivel nacional? Porque han caído en la cuenta de que a la gente no le importan estos temas. No le importa la honestidad de los funcionarios públicos, no le importa el despilfarro de los recursos públicos. Cada vez es una minoría más acotada la gente que reclama este tipo de cosas. Entonces, esto lo hemos visto plasmado en las elecciones de San Juan también. Sí, y además, vuelvo con esto, Martín, porque Castro fue procesado a principios del 2020 por el juez Benedicto Correa, a cargo en ese entonces del quinto de instrucción, quien entendió que hay elementos de convicción suficientes que permiten determinar la existencia del hecho investigado, del cual resultaría responsable Castro. El elemento central de la resolución fue que en el 12 de octubre del 2019, en terreno privado ubicado en calle Oro, entre Necochea y Ruta 40, Chimbas,
se encontraba realizando tareas de compactación del suelo con una máquina tipo Retropala, marca John Deere, propiedad del municipio de Angaco, y 3 empleados del mismo municipio. Por un lado, el maquinista Bedia, Rodrigo Andrés, y por otro, Morales, González Jorge, Norberto junto Todos a Roberto, Gustavo Alberto, de las realizaban tareas con Anchada, además del lugar estaba el intendente Castro. Así que infragante lo piraron. Una vergüenza. Es lo mismo que sucedió en Chimbas cuando yo fui a la UFI Delitos Especiales a plantear que los 15 tótems que se colocaron a lo largo y a lo ancho de Benavides y en otros puntos del departamento de Chimba habían sido instalados con mano de obra municipal, lo cual constituye un delito. Acá está procesado Castro por eso. O sea, realmente, y recordemos, para que veamos cómo ha bajado la calidad institucional en la provincia de San Juan, recordemos que en los años 90, a Jorge Escobar, por un delito similar a este, se lo destituyó. Claro. O sea, usted fíjese cómo va retrocediendo la calidad institucional, como en este caso una persona sospechada de haber cometido este tipo de delitos que involucran a la administración pública, que debemos decirlo, que esa es la gravedad, porque ahora va a volver a tener, digamos, la administración y el manejo de los fondos y los recursos públicos, bueno, lamentablemente reciben el aval de la sociedad. Entonces, debemos hacer una gran reflexión, los sanjuaninos y los argentinos, y también nosotros los que analizamos política, porque a veces analizamos política prescindiendo de estos, digamos, de estas bases culturales que reinan en la sociedad, que evidentemente nada le importan la honestidad de los funcionarios públicos y el cuidado de los recursos públicos. Claro, en este caso de Castro, la defensa del ex jefe comunal a cargo de Fernando Castro apeló el procesamiento, indicando que el juez llegó a conclusiones contradictorias, por lo que la investigación fue incompleta y así se afectó el derecho de defensa. La Cámara Penal sostuvo que el procesamiento es una resolución cautelar, que no causa estado, siendo eminentemente precautoria, y que el razonamiento que utilizó el juez Correa fue válido, al punto que se determinó que los trabajos y servicios realizados en Chimba se llevaron a cabo violando todo régimen legal vigente, en tanto y en cuanto Castro, cumpliendo funciones, esto es el intendente, ¿no?, con funciones como intendente de Angaco, dio una orden por fuera de sus atribuciones y para lo que, obviamente, no se encontraba facultado. Mire, yo leo los fundamentos y son muy bonitos, pero lamentablemente en la sociedad sanjuanina no tienen ningún tipo de valor. Tenemos que reconocer la valentía de la justicia, porque así como criticamos en muchas oportunidades la justicia que no investiga al poder y un montón de cuestiones, acá tenemos que reconocer la valentía tanto del juez Benedicto Correa, que en su momento fue como el juez de instrucción, como los integrantes de la Cámara, ¿sí? Claro, porque están diciendo ahora mismo que es una causa que está dormida. Mire, dice... Y va a quedar dormida, porque ahora... No sé, porque si Sergio Uñac deja de ser... Es que a mí no me importa, mire, disculpe, no me importa Sergio Uñac, le explico por qué no hago esas consideraciones, porque sería terrorífico que una causa judicial dependiera de la voluntad de un gobernador. O sea, ya estamos hablando de la violación de todo tipo de la división de poderes, estamos hablando de que realmente que eso es lamentablemente lo que está sucediendo con el sistema acusatorio, con los fiscales actuales. Se está corriendo un grave peligro de deslegitimar el sistema acusatorio porque los fiscales solamente van atrás de los ladrones de gallinas. Mire, ¿sí? que usted... Yo he denunciado a funcionarios públicos, al intendente de Chimba, para que se investigue un delito similar a este que usted está leyendo acá. Y ni siquiera han abierto la investigación, por eso hay que reconocer la valentía de Benedicto Correa y de la Cámara que sentenció esto contra Castro, porque es la valentía que le han faltado a los fiscales de delitos especiales para ir en contra de los funcionarios públicos cuando cometen estos atropellos, que es utilizar recursos públicos en beneficio propio. ¿Entiende? El flamante intendente, a partir del 10 de diciembre, Castro, enfrenta cargos graves que implican castigo de reclusión o prisión de 2 a 10 años e inhabilitación absoluta perpetua al funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración le haya sido confiada por razón de su cargo. El proyecto que se debate en diputados para evitar
que condenados sean candidatos, apunta a que exista sentencia firme de una sala de juicio. Si dicha sala concede el recurso extraordinario para la revisión de la Corte, se deberá esperar a su resolución. Mire, cuando hay una cosa así, inmediatamente, no hace falta que, para mí... Gusto. Es que eso no es la ley de ficha limpia. La ley de ficha limpia que se aprobó por inquietud del diputado Chimbero Chanampa, es una ley sin ningún tipo de sentido ni aplicación, porque ya el Código Penal trae no hace falta, el Código Penal trae la previsión de que cuando uno es condenado por delitos contra la administración pública, esa condena lleva, a su vez, la inhabilitación por el doble del tiempo y en algunos casos inhabilitación perpetua para la función pública. O sea, es una tontera la ley de ficha limpia que han aprobado en la provincia de San Juan. Ya lo dijo Marcelo Arancibia en otra oportunidad. De hecho, Marcelo Arancibia aclaró que las verdaderas leyes de ficha limpia que tienen los países más importantes del mundo hablan de que una persona, cuando ha recibido el procesamiento, ya no se puede presentar o ocupar cargos públicos. Absolutamente. Absolutamente. Es decir, que en este caso una verdadera ficha limpia no le hubiera permitido al actual intendente electo Castro volverse a postular porque está sospechado de malversar fondos públicos. Y ya como abogado, porque Fernando Castro es el abogado de este intendente electo, cuando asuma, se expida la justicia y dicte sentencia sobre esto. Lo van a apelar, por supuesto. La van a apelar, todo lo que usted quiera, irán a la Corte Suprema. Hasta la Corte Interamericana van a llegar allá para que se van a pasar los 4 años intendentes. En la Suprema tiene que haber una decisión. Sí. Después irá, ya es nada más que un paso... A los políticos siempre les habilitan los recursos extraordinarios, no se preocupe. Si usted va como ciudadano común y corriente a la Corte de Justicia de San Juan, le buscan el pelo en la sopa para decir que no se puede expedir porque no habilita un recurso extraordinario provincial y menos un recurso extraordinario federal. Ahora va un político y los políticos siempre encuentran los despachos favorables para que intervengan las Cortes Supremas. Por eso dice Castro con algún fundamento que la causa está dormida. Está dormida. Qué feo término para una república, que algo duerma, ¿no es cierto? Que duerma sobre todo la investigación penal contra alguien que ha administrado los fondos públicos. Y usted que condena en su tarea militante, doctor, en el TEDEM de San Juan, dijo el obispo, pidió trabajar codo a codo urgente. Dice, en Caucete, el obispo auxiliar de San Juan de Cuyo, Gustavo Manuel Larrazábal, afirmó, no alcanza una selfie con telón de fondo en contextos de pobreza. Bueno, lo que hablamos de la pobreza siempre son, yo tengo lejos el monitor, sí. Pero digo, esto es importante y que esto no sirve acá en San Juan, porque no se está haciendo nada de eso. La corrupción está instalada de arriba para abajo, es al revés. Cuando usted reparte, ¿quién corrompe? El de arriba para abajo. Por supuesto. ¿Qué quiere? Entonces, esto tampoco... Pero también, mire, y yo lo digo esto como católico practicante, también le falta a la Iglesia la valentía de no acompañar estos procesos de desintegración republicana. Porque yo me he cansado, bueno, todos nos hemos cansado de ver, a curas párrocos en distintos departamentos que echan agua bendita sobre obras de la corrupción. Y una obra de la corrupción es una obra de la corrupción. Y un corrupto es un corrupto. Y no lo vamos a redimir con agua bendita. También está faltando la valentía de la Iglesia de dar estos mensajes en contra de la corrupción, que no son solamente en un TEDEM o hablando para la tribuna a través de los diarios, sino en hechos concretos y particulares donde yo he visto en el departamento de Chimba, en mi barrio Santo Domingo, poner a todos los contratados de distintos planes sociales y el cura al lado del intendente de Chimba bendiciendo la decisión del intendente de Chimba, diciendo que ahora todos estos que están acá van a trabajar. Y sabe que yo como abogado me repugna la idea de que en nuestro país manden a trabajar o llamen trabajo a la prestación remunerada que hacen muchos hermanos por debajo de la línea de la pobreza, porque así hemos convertido
a la República Argentina prácticamente en el único país donde los trabajadores formales cobran por debajo de la línea de la pobreza. O sea, que la iglesia vale, que personas compatriotas sanjuaninos trabajen por sueldos miseria y que eso lo bendigan con agua bendita, me parece un muy mal mensaje. La iglesia tiene que rescatar la dignidad de la persona humana, la dignidad del trabajador, y la dignidad tiene que ver fundamentalmente con no cobrar sueldos de miseria, como lo que está avalando la clase política, y en este caso también, y lo digo muy consciente de lo que estoy diciendo, la Iglesia Católica. Muy bien. Vamos a hacer la pausa porque nos vamos a tocar otro tema con Martín. Este tiene que ver con el Ministerio Público y la Corte en temas que tiene que ver con la Cámara Gesell y con la causa Parisí, que le va a permitir el famoso tema de la probation, por ejemplo, en el caso de Parisí. Ya venimos.